Sí, señor. Sí, señor. Bien, listo, entonces voy a ir por acá. Pues como les decía, en este caso, cuando hablamos del control, nos estamos enfocando en una estrategia que, segundo, una estrategia que disminuya los niveles poblacionales. Así como lo habíamos visto en epidemiología, cuando el nivel poblacional, los niveles poblacionales del vector están altos, pues ahí el riesgo siempre va a ser mayor. Entonces, la lógica que todo el mundo utiliza es que si utilizo un insecticida, yo voy a bajar esto. Pero eso tiene pues todo un cuento bien complicado en relación a la dinámica de los vectores, que en últimas nunca tenemos un control eh, efectivo, sino que tenemos en el año oscilaciones. Y eso puede variar dependiendo cómo se esté ejerciendo el tipo de control y cómo sea la dinámica del vector. Bien, a ver. Entonces, tenemos diferentes tipos de control. Control cultural, que es básicamente el que nosotros mismos hacemos, o sea, espontáneamente yo hago un buen desecho de residuos sólidos, de contenedores donde se pueden criar estos insectos, que es lo normal, pero desafortunadamente mucha gente falla en eso, ¿no? Acumula muchas cosas, acumula contenedores en los cuales se puede almacenar agua o llantas, en fin, cualquier cosa de esas, y ahí comenzamos a tener esos crecimientos poblacionales del vector. Un segundo aquí. Eh, tenemos en los controles físicos, ¿sí? Este control físico pudiera ser un poco parecido a este, porque también se hace eliminación de criaderos y disposición, pero en este caso, esto es como más pensado, más coordinado. Por ejemplo, en esto se aplicaba mucho para malaria, ¿no? Donde se drenaban algunos criaderos naturales, ¿sí? Que pues eso no le compete a las personas y esto es como más, este control físico es como más para las entidades ya más expertas de este proceso. Entonces, la cuestión es que aquí se enfoca mucho también en eliminación de criaderos, pero más utilizando la biología del vector, ¿ya? Y esto es, digamos que más nosotros, de forma espontánea. Aquí tenemos el control biológico, que se utiliza mucho en plagas agrícolas, pero también, bueno, también en teoría funciona para la entomología médica, pero no se ha explotado mucho. Entonces aquí lo que se utilizan pueden ser otros insectos o otros seres vivos para ejercer este mismo control. Bien. Y lo tradicional, pues que lo que estamos hablando es el control químico. Normalmente con eh, organofosforados, ¿sí? Y en este caso tenemos piretroides. Bueno, estos son piretroides, no organofosforados, que es lo más clásico, piretroides. Y también se utiliza el abate, no sé si lo han escuchado, o temefos, que este sí sería un organofosforado, que se viste sí, organofosforado. ¿El qué, doctor? El temefos o abate, normalmente conocido como abate. ¿Sí? Son dos compuestos. Este a base de piretroides y este a base de organofosforados. Entonces, estos hay muchas marcas, muchísimas, para los dos. ¿Sí? Por ejemplo, esto, los piretroides, que se utilizan mucho para los estados adultos, o sea, los mosquitos ya en su etapa adulta, o en los triatominos también, o en los flebótomos, cuando ellos ya están capaces de transmitir la enfermedad, se utilizan estos insecticidas. Entonces, los piretroides, normalmente lo que ustedes han escuchado como el Baigón y todas esas insecticidas que venden en los supermercados. Este no se consigue. Este es más utilizado por personas expertas, básicamente porque estos son de baja toxicidad, ¿sí? Pero al cualquiera de los dos encontramos el fenómeno que se llama de resistencia a insecticidas. Este fenómeno es como la aplicación de unas concentraciones que están ya planeadas para que causen la mortalidad deseada
Y cuando las poblaciones están resistentes, esto ya no funciona de la forma adecuada. Entonces, cada vez las concentraciones hay que aumentar. Entonces, en el caso de Aedes aegypti, esto ya, pues, en Colombia se ha demostrado muchas veces, inclusive nosotros hemos hecho esos estudios, donde encontramos poblaciones resistentes a las dos moléculas que se utilizan normalmente, tanto a piretroides como a organofosforados. Y lo cual, pues, uno se imagina que si las poblaciones necesitan mayores concentraciones y si utilizan las recomendadas, pues no se está alcanzando la mortalidad deseada. Y eso es una de las cosas por las cuales nosotros siempre vemos los picos. ¿Sí? A un pico aumenta. Digamos, esto que estoy viendo aquí son picos epidemiológicos, ¿no? Entonces, normalmente en el año se pueden presentar dos picos. Pero todo el año, digamos que estos son los 12 meses del año, siempre tenemos presencia de enfermedades. En el caso, si esto se aplica muy bien para el caso de dengue, ¿ya? Siempre tenemos estos picos pequeños. Para otras enfermedades es muy raro, ¿no? Como malaria, puede ser un solo pico, pero siempre hay unos reportes bastante bajos. Bueno, ligado al control, tenemos lo que se llama la vigilancia entomológica. La vigilancia entomológica realmente no está buscando hacer un control, sino más bien ver cómo están las poblaciones, ¿sí? Digamos que esto no es los enfermos, sino las poblaciones de Aedes aegypti. Entonces, cuando esto supuestamente está así, aquí vienen a ejercerse los sistemas de control, lo cual es uno de los grandes problemas, porque nosotros pues hemos como propuesto de que no se puede esperar a que la población de vectores esté en este punto, sino que ahí se toca ir haciendo controles cuando tenemos densidades bajas. Entonces, a medida que nosotros hagamos control aquí, se supone que esto no debe aumentar tanto, puede caer. Y eso es muy bueno. Esto en relación a la densidad de los vectores. Y esto solo se sabe cuando se hacen diferentes métodos de vigilancia, que los veremos ahorita, con algunas trampas que existen. Entonces, la vigilancia entomológica es lo que normalmente se hace, pero muy mal. Yo tengo que decirlo que eso se hace muy mal. Y esos son, digamos que actividades que se organizan y se programan bien dentro del año para poder tener estos registros, lo que llamaría uno registro poblacional o registro sistemático sobre cómo están los insectos vectores en áreas determinadas, ¿no? Y dependiendo de eso, tomar decisiones. No sobre decirlo que en esta época de pandemia esto no se está haciendo, ¿sí? No se está haciendo. Y pues yo realmente no sé cómo han estado los casos de dengue, chikungunya y zika en este momento a nivel del país, pero sí sé cómo están en otros países y las situaciones que están coexistiendo estas enfermedades con el COVID. Entonces, yo no sé si ustedes han escuchado algo de eso, si en el hospital se están registrando casos de dengue, zika, chikungunya. ¿Alguien sabe? No, profe, la verdad, ni idea. Pero, o sea, Probablemente, infección concomitante con COVID. sí, juntos tenemos No, superinfecciones de eso porque, dime, la verdad no sé. en Brasil se está presentando ese caso, ¿no? Entonces, yo imaginaría que una persona con COVID y encima de eso con dengue, pues eso debe ser una cosa prácticamente de sentenciar la muerte a alguien, ¿no? Entonces, tristemente, esta vigilancia entomológica, por lo menos en nuestro país, no se está haciendo en este momento. O sea, en este momento no sabemos cómo están las poblaciones de vector, porque todo está enfocado para el COVID. Bien, entonces, lo que les decía, simplemente para recapitular, vigilancia entomológica es lo que nosotros decimos como levantamiento en campo de toda la información que concierne a un vector de interés, sea de aegypti, sea de Salvopictus, sea los vectores de Chagas, o sea los flebótomos que nosotros vimos. Entonces, para todas las enfermedades transmitidas por insectos hay vigilancia entomológica. Para todas, siempre la hay. Y eso lo pueden ver ustedes. Si ustedes entran a la página del Instituto Nacional de Salud y se meten en cada una de las enfermedades, van a ver que hay unos registros. Bien, entonces en relación a esto, supremamente importante por varias razones. Porque tener esa información previa se puede ligar con los informes epidemiológicos y así con los registros de casos.
como les decía, a veces esto no es muy bueno porque esperar a que tengamos esto para hacer actividades de control es muy malo. Pero si nosotros tenemos esto permanentemente, de una forma sistemática, ya sabemos que en el momento que estén apareciendo ya se toman acciones. Otro aspecto que es muy importante es que cuando nosotros comenzamos a hacer esa vigilancia epidemiológica podemos tener la ubicación de los casos y sobre todo los potenciales criaderos de estos vectores. Y así los especialistas pues van y toman decisión y eliminan rápidamente esto. Y por lo menos se soluciona en parte o momentáneamente o localmente el problema. Entonces, y esto está ligado a esto, donde yo hago las intervenciones. ¿Sí? De acuerdo a donde tengo la información, ahí utilizo algún tipo de trampas. Bueno, esto se hace normalmente las encuestas para ver cómo las personas conocen y cómo ya de acuerdo a eso uno ya diseña estrategias para que ellos participen. Porque, de entre otras cosas, para que muchas veces cuando uno entra a hacer estas encuestas o estos análisis epidemiológicos, ellos no conocen mucho sobre este problema, ¿no? Bien, y aquí pues lo último sería el análisis de información, ubicación de focos, identificación de factores de riesgo, y uno se puede enfocar, que es lo que es tristemente, me parece a mí, siempre se hacen las predicciones, pero aquí hay que hacer realmente métodos de control, hay que hacer métodos de control, ¿sí? Que es lo que poco se hace. Ahora, teniendo uno como claro uno de eso, yo creo que hablemos de control integrado, ¿no? Entonces, ya habíamos hablado un poco de esto, control cultural, entonces eliminación de sitios de cría, en este caso, la eliminación de sitios de cría es importante porque, bueno, en algunos casos no necesariamente elimina los casos porque ya están, sí, presentes, pero podemos evitar que se disperse las enfermedades a otros lugares. En el caso de esto es muy aplicable para mosquitos. Si yo elimino los sitios de cría, bajo las poblaciones y hago que ellas no se tengan que dispersar, ¿no? Entonces, aquí, cuando comenzamos a mezclar esto, es cuando hablamos control integrado. Las informaciones de cómo está la situación con la vigilancia entomológica hace que se apliquen los métodos de control. Tradicionalmente los permitidos son malatión y temefos. Malatión se utiliza mucho para los insectos adultos y combinado con piretroides, ¿sí? Y temefos se utiliza mucho para las larvas. Yo no sé si en algún momento en la vida de ustedes alguien nos visitó la Secretaría de Salud. ¿Alguien me puede decir si los visitó la Secretaría de Salud para evaluar si habían larvas en la casa y aplicar algún método de control? ¿Alguien tiene esa experiencia? No, doctor, o sea, por asuntos de entomología, ¿no? Bueno, entonces eso ya es algo, un indicativo muy malo, pésimo. Pues si ustedes nunca los han visitado y para eso, ¿qué quiere decir? ¿Qué es lo que se hace en el barrio donde ustedes viven relacionado a vigilancia entomológica? Pues probablemente nada. ¿Sí? Entonces eso también yo se lo digo de plano. Lo que se hace aquí en Colombia y en Santander es pésimo, 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 tirando a nulo lo que se hace, ¿no? Entonces, cuando se hacen esas vigilancias, normalmente, eso hace muchos años sí se hacía, ¿no? Cuando era un poco más serio esto, había personas enfocadas en un control serio. Entonces, cuando veían que las poblaciones de larvas estaban altas, aplicaban temefos. Cuando había una emergencia epidémica, aplicaban malatión o también aplicaban piretroides. En estas presentaciones, lambda-cianotrina, deltametrina y ciclotrina, todos son a base de piretroides. Este piretroide, tanto como este, se utilizan para los adultos. El único componente que se utiliza en larvas es el temefos, porque ha mostrado una buena efectividad. Ahora, tenemos también otro grupo de productos muy importantes que se utilizan en la actualidad. Y diría yo que es de lo mejor que ha salido en los últimos años, que serían los reguladores de crecimiento. Los reguladores de crecimiento lo que hacen exactamente es como inhibir que los insectos pasen a su etapa peligrosa. Por ejemplo, las larvas de zancudos, la etapa peligrosa son los adultos, porque es donde ellos transmiten
la enfermedad. Para algunos insectos no aplica eso, como en Chagas. ¿Sí? En Chagas las ninfas pueden transmitir desde su eclosión porque son hematófagos. Ya aquí, en este caso, en el caso de los mosquitos, si uno aplica estos reguladores de crecimiento, las larvas nunca llegan al estado adulto. ¿Sí? También se pueden aplicar en triatominos y se aplican normalmente, por ejemplo, en mi casa hay una empresa que ellos me consultaron, yo les dije, por favor, coloquen reguladores de crecimiento. Y eso afecta otro tipo de insectos también de interés médico, pero lo que hace es que no causa como una mortalidad, pero sí hace que el insecto no se desarrolle, no pase a la siguiente etapa. Recuerden que los insectos tienen diferentes tipos de desarrollo metabólico. Entonces, eso es lo que intentamos hacer. Y esto es muy bueno porque comparado con estos, pues se enfoca uno solo en un grupo de individuos. Entonces, básicamente, estas componentes afectan es como el desarrollo de la quitina y la ecdisis. Bien, tenemos, como bueno, los piretroides, ya les decía, básicamente utilizados en los estados adultos. ¿Cuál es el problema de esto? El problema de esto es esto. ¿Sí? Con menor riesgo aquí. O sea, si usted va a utilizar un componente químico y no tiene otra opción porque está en un evento epidémico, pues mejor utilice los reguladores de crecimiento. Porque tenemos con los insecticidas tradicionales problemas ambientales, contaminación. Y el otro problema es que obligatoriamente cuando yo aplico esto, en algún momento va a aparecer la resistencia a insecticidas. Bien, entonces digamos que aprovechando para hablar esto también. Ahora, métodos de control alternativos. Tenemos el control biológico. Se utilizan peces, algunos copépodos y algunos patógenos como bacterias y hongos. Nosotros hemos trabajado absolutamente todos estos modelos. ¿Sí? Los peces labrívoros tienen su problema, son buenos, comen las larvitas, pero si usted utiliza alguno de estos componentes acá, los peces se van a morir. Lo mismo va a pasar con los copépodos. ¿Ya? Y bueno, en estos casos serían un poquito más tolerantes si se utilizan los insecticidas como un control integrado. En el caso de él sería más resistente las bacterias. Por ejemplo, una bacteria que se utilizó mucho hace algún tiempo es Bacillus thuringiensis. Se utiliza también, en este caso, para hacer un control en larvas, porque las bacterias, en este caso, Bacillus thuringiensis tiene una proteína, un cristal tóxico, que funciona como un insecticida, o los hongos, también son muy buenos, pero no altamente efectivos, o sea, causan la mortalidad, pero bastante lento, porque los insectos se llenan de hongos. Entonces, si ustedes han visto en algún momento, los insectos también le dan es como esos hongos, entonces ellos lo que terminan es muriendo, siendo afectados por estos productos. Entonces, estos son buenos, pero tienen sus, digamos que sus limitaciones y para combinarlos con esto hay que tener claro, porque me pueden afectar principalmente estos dos grupos. Bien. Ahora tenemos los métodos de control alternativo. Esto es también lo hacemos nosotros, aceites esenciales y extractos. O sea, extraemos de las plantas los aceites esenciales o extraemos los extractos. Normalmente en los aceites esenciales hay algunas moléculas tóxicas para los insectos, altamente tóxicas. De hecho, que es lo que nos enfocamos nosotros. Y ahí diseñamos insecticidas. Esta combinación sí se puede hacer con cualquiera de estos métodos, no afecta en nada, pero sí pudiera complicarse un poco con peces o copépodos porque pudieran ser tóxicos para ellos. Algunas tecnologías emergentes, como la modificación genética, están ganando mucho espacio. Entonces aquí tenemos, estos son modificaciones aleatorias en el genoma, estos RNAs interferencias, bueno, y este no me acuerdo qué es. Pero también tenemos aquí un grupo de bacterias, como Wolbachia, no sé si lo han escuchado, que es muy bueno. Y esta bacteria lo que hace es parasitar los insectos y los huevos y generar dos cosas. Uno, genera en el insecto inviabilidad, ¿ya? De los huevos y también genera esterilidad en los machos. Entonces, por un lado, a generar inviabilidad en los huevos, pues los huevos que eclosionen no van a ser viables, se van a morir. Y en el caso de que si eclosionan algunos, porque no son 100% efectivos, esos pueden ser estériles. Entonces, esto es simplemente un sistema muy interesante
para incluirlo dentro de los métodos de control. Bien, ¿alguien tiene preguntas hasta ahora ahí? ¿Los tengo en clase o no? Por favor, me van diciendo para yo ir sabiendo. No, profe, pues personalmente yo no tengo preguntas. O sea, ¿los aceites esenciales y los extractos se usan en los criaderos o cualquier lado? Sí, se pueden usar en los criaderos, se pueden usar en los tanques de agua, por lo menos normalmente en los tanques de agua que hay en las casas. A veces uno deja de hacer la limpieza y las larvas aparecen. Entonces, yo puedo utilizar, mejor utilizaría un aceite esencial que utilizar un compuesto de estos, ¿cierto? Entonces, eso es una de las cosas interesantes, menos tóxicos y para nosotros casi que no causan ningún problema. Entonces, sí, siendo concreto, sí se puede. Ahora, en el caso de los extractos, digamos que se puede hacer, pero esto genera algunos sabores desagradables, ¿sí? O algunos olores que pueden ser desagradables. O si usted va a utilizar para lavar ropa, puede ser que la manche. Sí, causa la mortalidad de las larvas, pero genera otro tipo de, como de problema. ¿Bien? Eso es como un balance que había que hacer ahí. Ahora, miremos aquí. Digamos que esto es una casa, pues digamos, es una casa más como más cara rural. Y sobre todo las casas que tienen patio, y lo que nosotros podemos ver es que a veces genera esto. Sí, algunos contenedores con agua, y esto es un foco, pues, de criaderos, o baldes por ahí expuestos, o algunos tanquecitos que dejan la gente por ahí. Digamos que esto es en un contexto más rural, pero si usted va a una casa normal, siempre puede encontrar uno botellas, algunos baldes. Si uno se descuida con un balde en el baño, si usted va a ver esto en 8 o 10 días, ahí tiene larvas, ¿no? Los mismos potes de alimento del perro, hemos encontrado también nosotros larvas. ¿Sí? En las botellas es muy frecuente encontrar larvas. Entonces hay muchos lugares. También en algunas plantas, digamos que esto es una planta y algunas plantas tienen en las brácteas unos espacios donde acumulan agua. Y aquí se pueden criar los insectos. Entonces, inclusive, algunas plantas ornamentales, como algunas heliconias, generan este problema. Entonces, nosotros tenemos un artículo que también mostramos algunas plantas que no se recomiendan tener en la vivienda porque pueden ser potenciales criaderos de larvas. Entonces, la cuestión aquí es cómo tener este conocimiento. Entonces, aquí hay algo muy fácil. ¿Para qué yo le voy a echar un insecticida, aplicar un insecticida a esto, o a esto, o a esto? No, pues básicamente yo lo único que hago es voltear esto y limpiarlo. Volteo esto y lo mantengo boca abajo. Si es que tengo que tener estas botellas. Lo mismo con esto. Entonces, algunas cosas son como de sentido común. ¿Para qué voy a tener yo llantas en mi casa? ¿Sí? Desafortunadamente, como les decía, en un ambiente rural, un ambiente semiurbano, esto, digamos que la parte, ¿cómo decirlo? La parte ambiental y la parte cultural afecta muchísimo el crecimiento poblacional de los mosquitos para beneficio del mosquito, ¿no? Y no para nosotros. Bien. ¿Cómo encontramos el artículo que usted mencionó? Se los voy a poner en la página, ¿sí? Para que lo miren. Bien. Gracias. Inclusive ese está en Saludwis, pero los voy a poner. Ahora, por ejemplo, hablando de control químico, para que ustedes también conozcan un poco. Aquí tenemos las moléculas, ¿no? La estructura molecular. Esto es deltametrina. Aquí tenemos la estructura del malatión y redmetrina. Estos insecticidas son de síntesis. ¿O qué quiere decir? Los insecticidas comerciales son fabricados por síntesis química. O sea, el ser humano los fabrica. ¿Por qué? En el caso de los aceites esenciales o de los extractos, la síntesis se hace por medio de las plantas, por el metabolismo secundario de las plantas. Entonces, en algunos casos, ellos pueden fabricar algunas estructuras similares y especialmente lo que hacemos nosotros en mi laboratorio es que esas estructuras nosotros las diseñamos o miramos en las plantas qué moléculas son similares y al ser similares evaluamos a ver si funcionan. Y eso pues también lo hemos obtenido. O lo que hemos hecho es simplemente sintetizar moléculas parecidas y cambiar algunas de estas estructuras o ponerlas en otro lugar.
ponerlas inclusive, incrustarlas en algunas moléculas que son sintetizadas por las plantas. Entonces, yo una estudiante de doctorado hace como 3 años y el trabajo de ella de tesis fue ese. En el caso de los adulticidas, ¿no? Por ejemplo, esto es un larvicida, pero un regulador de crecimiento. Nosotros tenemos un trabajo ahorita que lo tenemos en una revista que se llama Scientific Report, que está en evaluación, y lo que hacemos es exactamente de los extractos, de los aceites esenciales de plantas, evaluamos algunos con esta estructura muy similar y lo que hace es generar un retraso en las larvas. No les permite que ellos lleguen a ser mosquitos adultos y mueren en su etapa juvenil, lo cual es supremamente buenísimo porque nunca llegan a adulto. Bien, ahora, estos son de síntesis, estos sí son hechos por el hombre. Ahora tenemos los larvicidas que no actúan como reguladores de crecimiento, pero causan mortalidad. Lo clásico es el Bacillus thuringiensis, que tiene una proteína tóxica. Esa proteína, una vez que el mosquito la ingiere, o sea, uno aplica el Bacillus thuringiensis en el agua, entonces las larvas se van a morir porque se van a intoxicar. Lo mismo esta otra molécula muy buena que salió hace poco, se llama Spinosad. Es un insecticida mucho más amigable que los insecticidas de síntesis. ¿Bien? Ahora, esto en cuanto a los métodos de control, pero también tenemos que tener en cuenta que los repelentes son muy importantes. Los repelentes no causan mortalidad en el insecto, pero nos dan una protección contra la picada del insecto. ¿Qué quiere decir? Que yo me aplico un producto en la piel y al insecto eso no le gusta y entonces no me pica. ¿Cuáles son los productos que se utilizan? Tenemos el DIT y tenemos el IR35, pero ahora último salió algo llamado Icaridin. Esto protege al 100%, ¿sí? Durante aproximadamente unas 6 horas. Este protege más o menos unas 4 horas, ¿sí? Al 100%. 6 horas. Estos son 4 horas. Y lo mismo este también alrededor de 5, entre 5 y 4 horas. Nosotros diseñamos también un repelente, pero él protege 3 horas. Lo que pasa es que nuestro repelente, que es una mezcla de metabolitos, eso también es un artículo que tenemos publicado, es una mezcla de aceites esenciales, de compuestos de aceites esenciales. O sea, no hay ninguna síntesis química, solamente hacemos una mezcla, un formulado, y tenemos una protección de 3 horas. ¿Cuál es la diferencia? Pues que tenemos un producto de origen natural, menos tóxico, porque aquí tenemos un problema con el DIT. Por ejemplo, el DIT tiene algunos problemas de toxicidad y cuando uno se lo aplica en la piel, yo no sé si alguien ha utilizado repelentes, eso genera como una comezón. Es fastidioso utilizarlo y le daña la ropa a uno. Este es menos agresivo, el IR3535. De hecho, que nosotros recomendamos este producto para niños y para mujeres embarazadas. Este no se debería utilizar en niños, ¿sí? Porque genera eso. De todas maneras, este es el gold estándar para repelentes. Es muy, muy bueno. Bien, ¿alguna pregunta en relación a esta parte? ¿Alguna curiosidad que quieran saber? Bueno. Entonces aquí tenemos, digamos que un resumen de lo que sí, los métodos existentes y algunos métodos que están en este momento bajo desarrollo. ¿Qué quiere decir? De que estos métodos son muy buenos, pero todavía no llegan a esta etapa, porque inclusive tengo que ser claro con ustedes. Esta es una etapa de validación, no solo de la efectividad, sino por la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Porque hay que cumplir con algunas normativas para poderlos utilizar. Y entonces aquí están básicamente lo que nosotros hemos hablado, el control de estados inmaduros, que son las larvas y huevos. Bien, que es como la cuestión que habíamos hablado cultural. Campañas de educación ligadas a todo esto, eliminación de contenedores, limpieza y manipulación, tratamiento, etc. Esto está, digamos que también legislado en los países más serios. En algunos países hay multas para los lugares donde no se haga eso y es una normativa a nivel nacional. Aquí, aunque la hay, todo el mundo como que no la cumple. ¿Bien? Los insecticidas. Tenemos
el TMFOS, que ya lo hemos hablado, Espinosa, Nuvaloron, ¿sí? Difluvensurón, que lo habíamos dicho también, que es el regulador de crecimiento, y las bacterias, que esto es el BTI. Y tenemos estos dos también, regulador de crecimiento, metropeno y peroxideno, solo actuando en los estados inmaduros. Bien, entonces aquí se elimina el estado inmaduro y no llega al estado adulto, que es este, que es donde viene el problema. Entonces también tenemos algunos, digamos, modelos aquí de aplicación de insecticidas. Normalmente se pueden utilizar, esto se llama tratamientos ultra bajo volumen. Entonces se utilizan algunos piretroides, algunos, como el malatión también, es otro tipo de molécula, y se colocan, pues pueden colocar, se pueden esparcir en algunos lugares, se pueden utilizar, nosotros mismos los podemos utilizar, ¿sí? De forma, se permite, ¿no? En el supermercado se consiguen estos productos y usted decide si lo utiliza o no, porque algunos de estos son muy, la toxicidad es muy baja, ¿no? Eso se pueden aplicar por aviones, ¿sí? Avionetas. Y pues es realmente lo que se utiliza, ¿no? A nivel actual, lo que existe y permitido. Y la protección personal, pues lo que hemos hablado, los repelentes. Bien. Ah, bueno, aquí también hay otro aspecto interesante que son los toldillos. ¿Sí? Los toldillos se utilizan como método de protección. Eso es un método de protección personal. Entonces usted coloca, si usted tiene muchos mosquitos en su casa, pues ¿qué es lo mejor? Utilizar un toldillo. Entonces no utiliza ningún producto, no se coloca ningún producto en la piel, ni lo coloca en su casa, y coloca una barra física, una barrera física que serían los toldillos, ¿no? Entonces, estos serían como los modelos existentes. Los que están en desarrollo, ¿no? Aquí tenemos los nuevos en desarrollo, pues algunos están enfocados en el desarrollo de hongos, ¿sí? Como hongos entomopatogénicos. No son tan efectivos porque demoran como bastante en hacer efecto. Entonces, pero digamos que la ciencia está jugando a que esto se autodisemine, o sea, los adultos autodiseminen ese hongo y eso ayuda a bajar la población. Normalmente los métodos que se están desarrollando en este momento es para que trabajen solos. O sea, una de las fallas del control integrado de plagas es que se vuelve uno esclavo de estar colocando estos productos. Y lo que se están buscando ahora con estas metodologías es que se diseminen solas. ¿Ok? Entonces, aquí hay métodos de modificación genética, algunas trampas con cebos, ¿sí? Tóxicos. Hay modificaciones de comportamiento. Esto se puede hacer con algunos productos, como lo está ocasionando Wolbachia, lo que les decía yo, ¿sí? Se puede hacer por transgénesis. Ahorita les vamos a mostrar algo que hacemos nosotros también, modificación genética. Y en fin, lo que se busca es afectar algunos genes específicos en el insecto. ¿Ya? Solo que aquí, en este caso, sin lo que conocemos nosotros como gene drive, ¿sí? O genes que se puedan dispersar de forma autónoma. Bien, aquí estos cortinas con algunos compuestos, ¿sí? Porque utiliza más como el comportamiento del insecto para no diseñar algunas estrategias. Y también existen algo llamadas ovitrampas letales. Que las ovitrampas letales, pues el insecto es digamos que es un contenedor de agua y esta es la ovitrampa y el insecto va a colocar sus huevos, en vez de colocarlos en un contenedor natural, lo coloca aquí y el insecto muere porque hay un componente tóxico acá, o los huevos que van a eclosionar en este contenedor van a morir también. Bien, estos son como los métodos que están en desarrollo. En algunos países sí se están aplicando, pero aquí desafortunadamente estamos extremadamente atrasados en esas aplicaciones, a pesar de que exista mucha investigación al respecto. Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta hasta ahora? Entonces habíamos hablado de algunos métodos de control. Estos son los peces o control biológico con guppies. Estos pececitos, se llama Poecilia reticulata, come las larvas.
pero cuando está lleno de comer, pues no come más, ¿sí? Eso hemos visto nosotros, entonces no es tan bueno. Y además, no se aplica para cualquier sistema de control. Usted no va a colocar peces en un contenedor que usted puede eliminar o en un desecho de basura, ¿bien? Los copépodos también son un método muy interesante, pero casi que es el mismo problema de esto. Entonces lo que juega uno es que hayan de estos individuos de forma natural en algunos criaderos. Entonces, al estar de forma natural, lo que van a hacer ellos es alimentarse de las larvas. O tenemos aquí las bacterias. ¿Qué es lo que se hace? Se extrae los cristales tóxicos y se genera esta formulación. Y esto lo coloca en el cuerpo de agua. ¿Bien? Básicamente, cualquiera de estos modelos se usa cuando yo no puedo remover el cuerpo de agua, cuando yo no puedo eliminar el contenedor o el criadero. Entonces, cuando yo no lo puedo hacer, me ingenio cualquiera de estos modelos. Ahora, modificación genética. Esto es algo que ha salido muy interesante ahora, y es que lo que se hace es introducir en el genoma algunos genes letales. ¿Ya? Y esos genes letales se pueden cargar o se pueden generar poblaciones para que los individuos silvestres lo porten y cuando ellos vayan a hacer, a buscar para acasalarse, lo diseminen en la población y entonces se afecte el individuo, ¿no? Entonces, puede ser que se hagan de acuerdo a algunos estados específicos. Yo puedo diseñarlos para trabajar en larvas, pupas o adultos. Digamos que esto es lo más novedoso que hay en este momento, ¿sí? Pero es extremadamente complicado y muy caro de hacerlo. Entonces, esto en laboratorio funciona muy bien. También tenemos otros modelos que llaman RNA de interferencia. Entonces, uno aplica el RNA de interferencia, que es una molécula de RNA, la inyecta o la introduce en los individuos para que se produzca de forma natural y él funcione también como un método de control. Básicamente se puede utilizar inclusive, uno puede tener los insectos, pero en el caso de los virus, el insecto puede picar a la persona, pero nunca va a transmitir. Entonces estos son ejemplos apenas, pero se puede hacer también RNA de interferencia para afectar el desarrollo de los insectos, pero también al igual que este, yo no lo recomiendo. Realmente, básicamente, nosotros lo estamos utilizando es como para conocer qué es lo que pasa cuando yo afecto un gen con un RNA de interferencia. Esta es la introducción de elementos genéticos, ¿sí? Yo puedo introducir en el genoma de un individuo un elemento X para varios aspectos, ¿sí? Para afectar la competencia vectorial, afectando algún gen, como les decía, puede ser que lo enfoque en virus, o puede ser que lo enfoque en parásitos como malaria, puede ser que lo diseñe en el genoma una mutación que me afecte la fertilidad, ¿sí? Que puede ser en huevos, larvas. Entonces las descendencias aquí las descendencias siempre van a ser pocas. Entonces se utiliza más como herramienta de supresión. O puede ser que lo ligue yo al sexo. ¿Bien? Entonces de hecho que existen algunos machos estériles. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando el gen se lleva en una población silvestre, las hembras pueden cargar un efecto que solo afecta a los machos. Entonces se generan machos estériles, una población alta de machos estériles con poca capacidad de competencia, nula competencia contra los individuos. Entonces, cuando una hembra se acasala con ese, lo que va a generar es que toda la población de machos sean infértiles y eso suprime la población. Eso se puede lograr de otra forma sin hacer modificación genética, con Wolbachia. ¿Sí? Entonces, en Wolbachia es un método donde se inocula una bacteria, se llama Wolbachia, y lo que hace uno es que por el acasalamiento también los embriones sean infértiles. O sea, una hembra cuando va a colocar los huevos, así ella no se muera, su descendencia es infértil. Entonces, eso lo que busca es que caiga también la población de individuos, ¿no? O esto es muy interesante también, que se ha demostrado con Wolbachia. Resulta que Wolbachia genera una situación interesante en los mosquitos. Ellos no los mata,
¿sí? O puede ser que cause una mortalidad muy baja en los mosquitos, pero resulta que les afecta el ciclo de vida. Entonces, digamos que si un mosquito normalmente dura en campo unos 30 días, ¿sí? Cuando se disemina, se infecta con Wolbachia, va a pasar algo interesante y voy a hacer una pregunta. Resulta que el ciclo de vida de estos insectos puede durar 15 días. Entonces, si el ciclo de vida dura 15 días, yo quiero preguntarles cómo realmente eso me afecta a mí, el efecto de cualquiera de estos agentes etiológicos. Escucho respuestas. ¿Cómo así, profe? ¿El ciclo de vida O de sea, las bacterias, de la Wolbachia, dura 15 días? ¿O del mosquito? Póngame cuidado. Este es el vector, ¿cierto? Un vector normalmente puede tener 30 días de su ciclo de vida, de huevo a adulto. Y resulta que estas Wolbachias se ha demostrado que el ciclo de vida me lo acorta entre 15 días, 20 días, de huevo a adulto. Entonces mi pregunta es, voy a intentar hacerla más clara. ¿De qué me sirve este método si yo tengo los individuos? Lo único que estoy haciendo es que el tiempo de vida se acorta. Tiene menos tiempo para poner huevos. pues que no alcanzan a reproducirse tanto. Muy bien, pero hay algo más fuerte ahí. Hay algo que es mucho más fuerte en relación a esa explicación. Lo que están diciendo está muy bien, pero hay algo más. ¿Qué creen? Que además tendremos, o sea, menos insectos durante el tiempo, o sea, que va a transmitir menos enfermedad. No te entiendo. O sea, como vive menos, va a picar a Ujú. menos personas y pues va a haber menos enfermedad en caso de que transmita. Bueno, por ahí está, es lo que yo quiero mostrarles. Miren, pónganle claro. Resulta que todo ser vivo obviamente está ligado a un ciclo de vida y a unos tiempos, ¿cierto? Más o menos un mosquito 30 días, 35, puede ser hasta más, ¿no? Si está de buenas. Pero resulta que también estos patógenos tienen un ciclo de vida y si ustedes se acuerdan, cuando hablamos de vectores mecánicos, ¿sí? Y vector normal, como nosotros lo conocemos, como Aedes aegypti, y si nos enfocamos en un virus como el dengue, hay unos periodos de incubación del virus, ¿sí? Entonces, alguien dijo por ahí, pica menos personas, ¿sí? Eso es verdad. Normalmente se cree que un mosquito, y nosotros hicimos ese estudio también en el artículo que voy a pasar, alcanza a picar alrededor de 2 personas en su ciclo de vida, ¿sí o no? Entonces, como lo dijeron por ahí, si esto disminuye, pues entonces yo por lo menos disminuyo el número de personas que pican, ¿cierto? Eso por un lado. Por el otro lado, los ciclos de desarrollo de los patógenos se hacen incompatibles en esto, porque no alcanza a desarrollarse totalmente el patógeno, porque entre otras cosas, cuando el mosquito dura 30 días acá, ustedes tienen que tener en cuenta que el periodo de adulto no son los 30 días, sino que el periodo de adulto pueden ser 10 días, ¿sí? Lo mismo va a pasar aquí, entonces ya el periodo, aquí son 15 días, entonces ¿cuánto me queda el periodo de adulto? Por ahí unos 5 días, puede ser, ¿cierto? Y resulta que en los 5 días no alcanza a desarrollarse el patógeno, aún teniendo suerte de que él pique una persona. Entonces, básicamente lo que hace es que bloquea el patógeno. Hay un bloqueo del patógeno por incompatibilidad en los tiempos de desarrollo del insecto. ¿Ok? ¿Sí me entendieron lo que quise mostrarles? Sí, señor, o sea, el patógeno, como usted decía, no es el vector biológico, entonces él necesita tener como parte de su ciclo dentro de este vector, pero Ujú. por el tiempo de vida no alcanza a tenerlo, entonces no podría transmitirlo igual. Ajá, exactamente. Y esto está ligado acá a lo mismo, bloqueo de patógenos por incompatibilidad, porque lo que se estamos generando es un tiempo
un acortamiento del tiempo de vida, ¿cierto? Yo acorto el tiempo de vida de los vectores y entonces la incompatibilidad es la que se hace presente. Entonces tengo el bloqueo de los patógenos y tengo acortamiento de tiempo de vida, que los dos me convergen en lo mismo. Eso es lo que se juega con Wolbachia en este momento. Wolbachia es uno de los métodos más interesantes que se está utilizando para control de vectores. ¿Por qué? Porque tiene varias posibilidades de funcionar, ¿cierto? Pero además de eso, porque lo único que hay que hacer es generar estos huevos, inocular el patógeno y que él haga el trabajo. O sea, cuando el mosquito va a reproducirse, va a diseminar la bacteria, ¿ya? Entonces, esos son los métodos que se están buscando ahorita, los métodos que trabajen solos, no que tenga que tener una persona estarle echando insecticida y ir buscando los vectores siempre, ¿bien? Entonces, esto es supremamente interesante. Esto es como, bueno, esto es simplemente cómo se esparcen en la población Wolbachia, ¿sí? Entonces, miren aquí, Wolbachia sería lo que está en verde. Entonces, tenemos el cruce de un insecto, macho, hembra con un macho. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Cuando ellos copulan, los huevos van a ser infectivos con Wolbachia. Entonces puede pasar de las dos formas. Usted inocula machos o inocula hembras y al final vamos a tener el mismo efecto. Lo que espera uno es que la descendencia sea portadora. Entonces, de cualquiera de las dos formas, usted va a llegar al mismo propósito. O sea, que lo haga con machos o sea, que lo haga con hembras. Y esto es lo que pasaría en este momento. Tenemos una población silvestre, lo que llamamos wild type, sin Wolbachia. ¿Sí? Entonces comenzamos a liberar algunos mosquitos modificados con Wolbachia o inoculados con Wolbachia. A medida que pasa el tiempo, lo que espera uno es que estos mosquitos silvestres caigan en cuanto a la población. Y por consecuente voy a conseguir varias cosas. La primera, la caída de la población de mosquitos, ¿cierto? 2, esperaría obtener el bloqueo de patógenos, como lo mostramos allá. Y 3, tendría el acortamiento del ciclo de vida, que se liga mucho a los diferentes patógenos que no pueden desarrollarse en el vector. Entonces, esta es la apuesta que tiene Wolbachia. Ahora vamos a la última. Esto es un sistema que salió ahora nuevo. Ustedes tal vez escucharon que a Jennifer Doudna y Emmanuel Carpentier se les dio el premio Nobel por el desarrollo de esta técnica que se llama CRISPR-Cas. ¿Qué hace CRISPR-Cas? CRISPR es una proteína, que es esta que está aquí, y un RNA guía que direcciona la proteína y esta proteína tiene 2 lugares de corte específicos. O sea, yo puedo diseñar la guía para que me corte el lugar que yo quiera en un organismo, de acuerdo a esta secuencia que tengo acá. Yo diseño esto. Yo diseño mi guía de acuerdo al genoma y dónde yo la quiero cortar. O sea, yo puedo hacer lo que quiera con esto. Esto lo facilita el sistema CRISPR-Cas. Entonces, esto es un trabajo que hicimos nosotros en Estados Unidos. ¿Qué hicimos nosotros? Lo que hicimos fue bloquear unos genes especiales del ciclo de vida del insecto y hicimos una modificación de una proteína mitocondrial que genera envejecimiento en los individuos. Entonces, 2 cosas conseguimos. La primera es que diseñamos 2 guías para bloquear el sexo de los individuos. Entonces, nosotros tenemos machos estériles y tenemos hembras de individuos con doble sexo. Cualquiera de los 2 son incapaces de aparearse. Y por acá conseguimos el otro modelo, de que el tiempo de vida de estos individuos, que como dijimos podía ser de 30 días, encontramos 2 cosas en esos individuos.
uno, que el tiempo de vida sea corta, a menos de 30 días, y dos, que los individuos nunca me llegan al estado adulto. Esto fue una modificación que hicimos en una proteína mitocondrial. Solo que este método son métodos experimentales, no son métodos que se apliquen en campo, ¿ok? Solo para que lo tengan en cuenta. Ahora, vamos a los métodos más convencionales que se utilizan, son las trampas. Por ejemplo, esta es la BG Sentinel, que es la mejor trampa que existe para captura de mosquitos. Es un dispositivo eléctrico, funciona con una fuente de energía, los insectos entran aquí y quedan atrapados acá. O ustedes pueden entrar a internet y van a encontrar esta también. Lo mismo, es muy simple a esta. Los insectos entran y quedan atrapados. No se usa ningún tipo de insecticida aquí. Bien. Estas son las ovitrampas que les mostraba yo también. Las mosquitas van a poner sus huevos acá. Pero básicamente esto me puede servir de dos formas. Uno como monitoreo y otro, como les decía, como ovitrampa letal. ¿Sí? ¿Por qué? Si yo lo utilizo como monitoreo, simplemente yo cuento el número de huevos que tengo aquí. Se lo utilizo como ovitrampa letal, le coloco un producto acá para que los huevos que eclosionen se mueran. Entonces yo coloco muchas de estas ovitrampas en el campo para que las hembras de mosquito me coloquen en esto y no me coloquen los criaderos naturales. Esto es también otra trampa que se utiliza, se llama Adult Trap, hecha en Brasil. Los mosquitos entran aquí y quedan atrapados acá adentro. Pero se utiliza más como monitoreo. ¿Sí? Entonces, en este caso. Entonces la apuesta es que lo que entre aquí se muere. El problema es que esto es como más caro hacer estas trampas. Estas son las trampas también de las mejores que funcionan. También hecha en Brasil, se llama Mosquitrap, pero utiliza un cebo. Los insectos entran y quedan pegados acá en una lámina que hay adhesivo. Bien. Esta es otra trampa llamada Incare. Bien. Entonces simula pues todos estos modelos y aquí hay como unas cosas, compuestos que hacen que se mueran los insectos, los mosquitos. Estas son las trampas que hemos hecho nosotros. Nosotros hicimos varias trampas. Estas son las trampas que funcionan para la captura de mosquitos y combinan dos cosas, color rojo y color negro. Entonces la trampa hace que el insecto entre y se queden pegados acá los mosquitos. Esta la hicimos también nosotros. Bueno, la anterior también tiene patente, se me ha olvidado colocar esto. Esta trampa es solo para monitoreo. Los insectos entran aquí y quedan por acá, atraídos por un producto que le ponemos. ¿Bien? Entonces aquí está el diseño de la trampa y la patente de nosotros. Esta es la trampa, otra trampa que hicimos nosotros. ¿Cómo se hace la trampa? Básicamente lo que quería mostrar aquí. Simplemente quiero mostrarles que cada una de estas trampas tiene la evaluación de cada uno de sus componentes. ¿Bien? De acuerdo a forma y color. Esta es la patente de esta otra trampa. Utiliza también un cebo que nosotros le pegamos en su interior y los mosquitos quedan pegados aquí. Aquí está la muestra. ¿Bien? Esta es la última trampa que hicimos nosotros, que salió una patente hace como un mes o 2 meses. Se llama Torre Vigía. Guarda muchas similaridades con las otras trampas, solo que esta es mucho más económica. Tiene una forma de torre. Tiene también las láminas con adhesivo y tiene un cebo acá en su interior, que la mosquita cuando llega aquí se siente atraída, va y cuando va a salir queda pegada en las paredes. Capturamos cules, capturamos biomías, capturamos Aedes aegypti, Aedes albopictus y otros tipos de zancudos que encuentra uno en la naturaleza como vectores de fiebre amarilla y malaria. Bien, esto en cuanto básicamente a lo que se utiliza mucho en zancudos. Pero en el caso de triatominos, también quiero que hablemos un poco ya como para ir terminando. Y es que los triatominos, pues, normalmente cuando encontramos triatominos vamos a encontrar de dos formas. La primera es en forma natural, pero cuando hablamos de el problema de Chagas es cuando están los insectos domiciliados. Y esto era en las casas antiguas, que eran construidas de bareque. Entonces, esto cambió mucho, ¿no? A casas más modernas, pero en la antigüedad estaba esto. Casas de bareque con orificios donde los insectos se criaban, ¿no?
Entonces también en el caso de el método de control cultural para teatominos, básicamente sería cambios en los lugares de cría. O sea, las casas deben ser hechas de material. Yo puedo utilizar inclusive toldillos, ¿sí? Si uno vive en el campo y en el campo puede ser que no hayan vectores en las viviendas, pero puede ser que ellos entren en las viviendas, ¿ya? Entonces pueden utilizar unos toldillos como método de control. Aquí vamos a encontrar algo interesante en los métodos de control de teatominos, y es que se utilizan casi los mismos productos que utilizan para mosquitos. ¿Sí? Los mismos. Y otros extremadamente tóxicos. Entonces esto no va a cambiar, simplemente la forma como se aplica. Esto es algo que se inventaron como un pote fumígero. Lo colocan en un lugar, lo ponen a echar, lo prenden y eso pues emana ese tipo de vapores y funciona como un insecticida. También, miren, tenemos otro tipo de hongos que se utilizan en los triatominos. Miren lo que está pasando aquí. Se inocula el hongo y lo que espera uno es que cuando se acasalen estos individuos diseminen el hongo. O se utiliza algún método de control biológico como avispitas. Esto es una avispa, ¿sí? Y esta avispa lo que hace es poner los huevos en los triatominos. Entonces, claro, el individuo tiene que comerse lo que está dentro. El triatomino puede quedar vivo durante mucho tiempo, pero es totalmente infértil y menos apto para hacer sus actividades. Esta es una trampa, la primera trampa que se patentó en el grupo. Se llama trampa guardián nocturno, pero esta trampa no está diseñada, perdón, esta es la trampa angulo. No está diseñada para control. Entonces miren aquí, es una trampa diseñada para monitoreo. ¿Qué es lo que hace uno? Coloca un cebo vivo adentro, lo coloca en el criadero y miren cómo ellos van cayendo. Nosotros diseñamos otra trampa para no utilizar un cebo vivo, se llama guardián nocturno. Y en esta trampa funciona de la misma forma, solo que el insecto cae acá dentro y no puede volver a subir aquí, queda atrapado. Nosotros le ponemos pegante aquí. La diferencia es que utilizamos un cebo vivo en su interior para no utilizar un ave porque es extremadamente difícil y engorroso hacer este trabajo, además que es antiético. Bueno, esto es lo mismo, no voy a hablar de esto, simplemente quiero recordar aquí los métodos de control genético. ¿Cómo se ven? Entonces, el método que está siendo autorizado ahorita es un método que se diseñó por Oxitec, es una empresa especializada. Lo que hace es modificación genética y uno lo mira por fluorescencia. ¿Cómo sé yo que el insecto modificado tuvo éxito en su modificación? Porque cuando yo lo pongo en un estéreo, logro ver que él tiene una proteína que florece de acuerdo a una excitación que se le dé. ¿Bien? Entonces, solo quería mostrar eso para que ustedes se den cuenta, porque a veces es complicado cómo yo distingo un mosquito modificado genéticamente. Entonces, esto es, digamos, como un método de control y vigilancia que se tiene en modelo. Bien,